Conversamos esta noche con el senador electo por la Araucanía por Republicanos, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, senador? Senador electo, muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Álvaro. Un gusto verlo. Igualmente. Oiga, comencemos con esta idea de una coalición. ¿Cuán cerca, cuán lejos está esta coalición amplia de republicanos con Chile Vamos, con demócratas, con amarillos, en fin, con los libertarios? ¿Cómo ve esa posibilidad? Esto no depende necesariamente de los políticos, ni siquiera del presidente José Antonio Kast. Es el mandato del pueblo de Chile. Lo que ayer ocurrió en horas de la noche es el fin de una etapa de división entre el sí y el no, básicamente, desde 1988. Y se reconstruyó más o menos nítidamente el gran arco de 62% que votó por el rechazo el 4 de septiembre en el plebiscito constitucional. Y hay chilenos de muchas sensibilidades, no solo republicanos, nacional libertarios, Chile Vamos, sino también gente independiente, gente que incluso viene del mundo de la centroizquierda, se atrevió a optar por un mandato de José Antonio Kast. Por tanto, es la gente, los electores, lo que ponen sobre los políticos hoy día la obligación de ponerse de acuerdo. Porque la tarea de reconstruir Chile, de echar a andar nuestra economía, de poner límite a la inmigración ilegal y, por sobre todo, derrotar al crimen organizado y al terrorismo en la Araucanía, implica un esfuerzo colectivo que trasciende a un partido, a una coalición de partidos, requiere un arco muy amplio. Por tanto, yo no tengo dudas que el peso del mandato, de lo que ocurrió ayer, el peso de la opinión de la gente, que en la magia de la democracia, en la intimidad del voto, no solamente cambia la historia y le entrega una votación muy contundente a José Antonio Kast, sino que le exige a la oposición por completo ponerse de acuerdo por los próximos 4 años. La forma en que eso ocurra, el nombre que tenga esa coalición, las formas que ella se entienda, habrá que discutir en las próximas horas, pero el mandato es muy categórico. Ese 58 y algo que votó por José Antonio Kast no solamente le entrega una responsabilidad a José Antonio, al presidente electo y a quienes lo acompañan en el gobierno, sino también a los partidos de oposición. Ahora, ¿con quiénes? ¿Con todos los que yo le mencioné? ¿Con algunos de ellos? ¿Demócratas amarillos, por ejemplo, también deberían estar? Depende mucho de ellos, pero el presidente electo, José Antonio Kast, lo dijo ayer, aquí no sobra nadie. Si hombres valientes como el presidente Frei, con quien hemos tenido tantas diferencias en el pasado, tuvo un gesto de nobleza pensando en el país. Si ya hemos visto que personeros muy destacados de demócratas y de amarillos también han dado ese paso, no se comprendería que no nos pongamos de acuerdo con una forma de gobernar que implique esta mirada amplia, porque es un desafío muy grande que plantean los chilenos. El presidente lo ha dicho claramente, las puertas están abiertas. Yo espero que dentro de las próximas horas cada uno de estos partidos que tú acabas de nombrar tomen la decisión no de servir necesariamente a José Antonio Kast, sino que servir a Chile. Hoy día el desafío que tenemos es gigantesco y no sobra absolutamente nadie. Basta solamente para entrar a esta coalición de gobierno tener un corazón muy bien puesto y unas manos listas para trabajar por los chilenos y las chilenas. ¿Qué señal se busca con este primer viaje tan pronto, ¿no?, a Argentina? En las próximas horas se va a reunir José Antonio Kast con Javier Milei. ¿Qué se busca como señal? Evidentemente, desde el albor de la independencia, Chile y Argentina están unidos en su destino. Están unidos en el pasado, en el presente y desde luego en el futuro. Y la experiencia que ha vivido el presidente Milei, con los matices de diferencia, porque no somos países iguales, no tenemos régimen de gobierno ni de partidos iguales, hay cosas muy interesantes que han ocurrido al otro lado de la frontera. La desregulación de la economía, están derrotando con mucho vigor la inflación. Son experiencias muy interesantes respecto a las cuales podemos tomar nota y adaptarla a nuestra realidad con nuestra peculiaridad como sociedad y como nación. Pero además tiene un contenido de inversiones. Hoy día tenemos una oportunidad muy grande de integrar nuestras economías. Es una muy buena noticia que Argentina despierte su capacidad creativa. Es un país tremendamente rico. Es una oportunidad para que hagamos inversiones a los dos lados de la frontera. Empresarios chilenos que crucen la frontera, pero también empresarios argentinos que vengan a invertir a Chile, generando empleo a ambos lados de la cordillera. Hubo otras reacciones. Lo invito a escuchar lo que dijo esta noche el presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúcheme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor K. Se los digo desde Caracas.
¿Cómo tomar esas palabras, senador? Como de quién viene. Es un dictador, un narcodictador, un opresor de su pueblo. Mejor que se preocupe la flota norteamericana frente a las costas de Venezuela. Ahí más bien va a tener que encontrarse con una realidad que en cualquier minuto le puede costar el cargo a este personaje. Ni él, ni respecto a lo que ha dicho el presidente de Colombia, están a la altura del respeto entre las naciones. Lo que diga Maduro no pasa a ser una caricatura, que si no fuera tan trágico por la pobreza, la muerte que le ha traído a su pueblo, sería motivo de risa. Lamentablemente, la tragicomedia de este dictador de tercera categoría como el señor Maduro no vale la pena, ni siquiera ponerse a la altura de ese lenguaje digno de otra época que esperamos termine pronto y le devuelva la libertad y la prosperidad al gran pueblo de Bolívar y de Andrés Bello. El tema migratorio, senador, también en los últimos días, de alguna manera se intentó moderar las expectativas, como en muchos temas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar para los primeros 90, 100 días en materia migratoria? Los equipos que estamos trabajando, nos hemos activado ya después de unas pocas horas de celebrar, estamos ya trabajando en la ingeniería de detalle de las distintas medidas que se van a implementar en el primer semestre apenas asumamos el gobierno de la nación. Y no se está moderando la expectativa, el compromiso está. Lo que le estamos diciendo a los chilenos es que es verdad y lo hemos dicho siempre. Usted me ha escuchado, incluso cuando lo ha acompañado en el estudio, que lo que viene no va a ser fácil. Que incluso en algunos casos va a doler. Derrotar al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo, a la Araucanía, va a doler. Porque por demasiado tiempo, se dejó que este cáncer avanzara, nos dañara, le causara terror, pobreza y muerte a los chilenos y además penetrar en nuestras instituciones. Es haber dejado durante tanto tiempo negligentemente avanzar esta mancha de corrupción que es el terrorismo y la delincuencia, evidentemente va a ser doloroso y no va a ser inmediato. Pero eso no es reducir las expectativas, es decirle la verdad a los chilenos. La decisión del presidente electo José Antonio Kast es enfrentar con todas las herramientas de la ley, de la democracia y del Estado de Derecho a esos delincuentes que hoy día, a esta hora probablemente, aterrorizan a los chilenos y que no entienden por qué. Nuestro país, que no era un país perfecto, pero era el mejor país de América, hoy día simplemente es un país más en la triste historia latinoamericana de violencia, delincuencia y terrorismo. Quedan algunas definiciones pendientes que hoy día no quiso responder, ¿no?, en su visita a La Moneda el presidente electo. Por ejemplo, el tema de la primera dama. ¿Qué opinión tiene ahí respecto al regreso de esta figura que de alguna manera fue desmantelada durante este gobierno? Evidentemente José Antonio Kast está casado con una persona que va a tener el título de primera dama, es evidente, pero la forma en que esto se va a dibujar, se va a diseñar, es algo que se tendrá que diseñar dentro de los próximos días. Evidentemente José Antonio va a recuperar la institución de la primera dama, pero queremos ser muy respetuosos también de la realidad de los chilenos. El protagonista es el presidente de la República. Los chilenos eligieron un presidente, no dos gobernantes. Por tanto, probablemente recuperar, y es algo que el entorno del presidente electo va a tener que determinar, acercándonos a imágenes tan sobrias como por ejemplo fue la primera dama con el presidente Elwin. Probablemente, guardando las diferencias, estamos hablando de personas y de épocas distintas, así como el presidente Elwin le tocó inaugurar una nueva época en el retorno a la democracia, probablemente al presidente Kast le va a corresponder inaugurar una nueva época que es dejar atrás la división del sí y el no. Y por eso también sus equipos, y también quien lo acompaña, su señora, va a tener un rol muy importante, pero tenemos que determinarlo correctamente para nuestro nuevo tiempo. ¿Qué importancia le asigna a ese hecho de que sea el primer presidente elegido que votó por el sí? Creo que los chilenos han resuelto el tema. No han sido los políticos, han sido los chilenos. A pesar de la campaña del terror, a pesar de la caricatura, los chilenos han elegido a José Antonio Kast como el presidente con la mayor votación de la historia, en números netos de votos emitidos, y también uno de los porcentajes más altos de la historia. Por tanto, los chilenos han decidido sellar esa discusión y dar paso a una nueva época. Lo importante, Álvaro, y a través de las cámaras del Canal 13 también hablarle a la gente que nos ve las noticias, esta gran oportunidad que nos han dado los chilenos nos llena de responsabilidad y de humildad. Este no es un cheque en blanco para hacer lo que nosotros queramos. Todo lo contrario, es una enorme responsabilidad, no solo por los problemas que tenemos que enfrentar, sino también para interpretar a esta amplia franja de chilenos tan distintos unos de otros, que va probablemente desde nacional libertario hasta gente que viene del mundo de la centroizquierda que se atrevió a romper con la trinchera que nos ha tenido divididos durante ya casi 40 años. Ese mandato
partiendo por el presidente electo, se asume con gran responsabilidad y por sobre todo con humildad. Yo lo dije en alguna entrevista que tú me hiciste en el pasado, hemos aprendido de la experiencia fracasada del gobierno del presidente Boric, que recibió una votación muy importante, menor que la del presidente Kast, pero lamentablemente el presidente Boric creyó que era un cheque en blanco y terminó como está terminando, con un rechazo muy amplio de la ciudadanía. Ese aprendizaje lo tomamos con humildad y con mucha sobriedad. Y lo segundo, que es muy relevante, después de tanta caricatura, de tanto cliché que se trató de construir, incluido el dictador venezolano, que se permite esta frase tan injuriosa respecto de José Antonio Kast, vamos a sorprender, porque no vamos a tener nada de extremistas, no vamos a tener nada de ultras. Lo único que vamos a hacer es ser ultra responsables, ultra trabajadores y ultra jugados para convocar a todas las fuerzas de la libertad para poder derrotar al crimen organizado, al narcotráfico, la inmigración ilegal y por sobre todo desatar las fuerzas de la libertad, del emprendimiento, de la creatividad de nuestra economía para el siguiente sueño, volver a ser el mejor país de América. No hace muchos años atrás, la estrella solitaria iluminaba América completa y Chile era considerado el ejemplo de lo que había que hacer para llegar al desarrollo. En algún minuto perdimos el norte. La pega que va a tener el gobierno del presidente Kast es justamente devolver la esperanza de que Chile, al final del mundo, puede de nuevo ser el mejor país de América. Bien. Senador electo Rodolfo Carter, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Un abrazo, cuídate. Que esté bien, buenas noches.